Muy buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Nuevamente en una nueva edición de Salud 10 Televisión. Marcela, ¿cómo estás? ¿Cómo están? Bienvenidos a este nuevo Pleno programa. invierno. Pleno invierno. Ya empezamos el invierno hace muy pocos días. A abrigarse, ¿eh? Abrigarse, la prevención, vacunarse, ventilar los ambientes, evitar incorporar a los chicos a ambientes que ya estén con algún enfermo. Esto de la prevención y aislamiento es que se repite importante por todos lados, pero bueno, tiene que entrar, ¿eh? Así tratamos de que no haya tanta bronquiolitis, que no haya tantas neumonías, y evitemos bajar las gripes, etcétera, etcétera, ¿eh? Bueno, ¿qué tenemos hoy en el programa? Bien, hice una nota con la doctora Ana Nobleza sobre medicina china. Sabemos que ella se dedica a esta medicina, ha hecho una especialización en medicina china. Nos cuenta su experiencia en China, estuvo en Brasil también, y la importancia de cómo utilizar todas estas nuevas técnicas que practican en forma milenaria los chinos, pero que se puede aplicar para una infinidad de patologías. ¿Cuándo vamos a ir nosotros a hacer un programa a China en un lugar de esos? Y bueno, podemos aprovechar, no aunque no sea hacer medicina, podemos ir a pasear sí, igual. Tranquilamente, sí. Averiguamos. Totalmente. También tuvimos una nota con el doctor Diego Acona sobre un tema que es ya no tanto de enfermedades, sino lo que se llama la fleboestética. Y que esta es la época realmente de poder hacer los tratamientos y no esperar al verano para poder hacer este tipo de tratamientos, porque después pueden quedar algunas lesiones o manchas por el sol, etcétera, etcétera. Así que habla muy bien de cómo eliminar las aranitas, las que son superficiales, son profundas, con métodos que son totalmente inocuos casi, ¿no? Exacto. Y yo hablé de un tema recurrente, ya lo he tratado varias veces, pero esto que estamos invadidos por gente que habla sobre nutrición y da propagandas, y bueno, esto de la dieta del metabolismo acelerado, como si no comiendo algunos Todos alimentos... hablan de dietas, ¿eh? Sí. No falta una revista de Ahora, difusión general que se hable de dieta. Hay en la red hasta un ingeniero civil que ha inventado, él puso en práctica una dieta que él hizo y ahora la publicita, tiene adeptos y está haciendo estragos por esto de bajar de 4 a 6 kilos por semana. Que es imposible creer porque el organismo no lo puede metabolizar, no sacamos grasa, sacamos proteínas, músculo, entonces... proteínas, exactamente, pero bueno. Vamos insisto al programa. Insisto con él. No, hay que insistir. Con eso, con la prevención, con el cuidado. Por algún lugar nos van a hacer caso algún día. Algún día se van a acordar de mí, aunque sea cuando lo estén haciendo el plan. Bueno, vamos al programa. Bien, nos acompaña nuevamente la doctora Ana Nobleza, a quien agradecemos muchísimo que esté con nosotros, especialista en medicina china, que ha tenido una beca, se ha ido a capacitar aún más. Así que, Ana, contanos. Muchos saben que Ana viene cada 15 días a Azul. Exacto, sí. Hace parte de esta medicina china, parte de acupuntura, que la gente la conoce, pero ahora ha estado capacitándose aún más. Y contanos novedades. Ana, gracias por estar con nosotros en Salud 10. A ustedes por poder, comentarles estas novedades. Bueno, ocurre que el año pasado el gobierno de China nos beca a los alumnos, egresados de la Escuela Europea de Medicina China en relación al promedio. Becó a 5 de Argentina, 5 de Brasil y 5 de Uruguay. Y pudimos ir a Pekín, estuvimos en el Beijing Hospital y en el Tonren Hospital, que quedan enfrente. Dos moles de hospitales. 20 pisos cada uno. Mi hotel estaba enfrente a ambos hospitales, pero la avenida de frente del hotel es la Chong Wen-men, que tiene 10 carriles, y la del costado 8 carriles. Entonces, para ir al hospital, ¿qué hacíamos? Íbamos por el metro, por el subterráneo, salíamos, en la puerta del Beijing Hospital o del Tonren Hospital, cruzando una experiencia única. Calles. Bueno, sí. Fue muy interesante porque nuestro régimen era así. De 8 de la mañana a 12 hacíamos hospital. Estábamos en el hospital con los docentes, los traductores, íbamos viendo pacientes. Claro que la historia clínica nosotros no la hacíamos por el tema del idioma, pero sí el tratamiento, y lo más enriquecedor fue poder compartir con otros colegas el tema del tratamiento, las formas diferentes. Uno en Occidente a veces se pone muy teórico y cuando va a China se da cuenta que
es mucho más simple, más sencilla. La medicina china es parte de la vida de la gente. Que nosotros acá es como una situación diferente. Allá es parte de la vida, y en ese tema de que la medicina china es inminentemente preventiva, nosotros tenemos en Argentina solo la especialidad de medicina general, que tiene esa tónica o esa arista de medicina preventiva. Las demás especialidades no lo son. Son tratamientos. Claro. Hacen el tratamiento. En cambio, en la medicina china está todo por descubrir. Nosotros tenemos que ir previendo en el tiempo, ¿no es cierto? Y evitando que ese paciente se enferme. Hay un tema muy interesante con respecto a los médicos descalzos de la China del año 700, en el cual se le pagaba al médico porque no se enfermen sus pacientes. O cuando tenía un paciente enfermo, ese médico tenía que pagar cierto dinero al Estado. Exacto. Recordá que nosotros, bueno, fuimos becados por el gobierno de China comunista. Realmente no solo fuimos a los hospitales, sino que también fuimos a la Facultad de Medicina. Una Facultad de Medicina increíble, ordenada. Llegábamos y estaba el docente y los traductores, inmediatamente agarraban las computadoras con el cañón de proyección ya listo y empezaba la clase. Sí, muy organizado. Muy organizado, y lo novedoso fue que, por ejemplo, nosotros acá cuando tenemos una duda o queremos preguntar algo, esperamos al final de la conferencia, de la charla o de lo que sea. Acá no, bien interactivo. Nos pidieron que cuando se produzca la duda, inmediatamente interrumpiéramos. Que a nosotros hasta por un tema cultural nos parecía feo, sí. No, pero resultó muy interesante. Además, el gobierno chino nos regaló cantidad de excursiones a la muralla china, la ciudad prohibida, conocer la ciudad. El Palacio del Viento. Fuimos a muchos museos, fuimos a muchos espectáculos, muy lindos espectáculos, sobre todo de sombras chinescas, bueno. Sí, algo de una cultura diferente. Muy Ana, y toda esta linda experiencia de que uno viene a veces y se encuentra con la dura realidad, ¿qué pones en práctica de esa medicina todos los días en tu trabajo médico? Todos los días hay algo para hacer, porque el tema es la integración entre la medicina occidental y la medicina china. En tu cabeza hay un mix de ambas cosas, entonces muchas veces frente a un problema de salud, vos podés dar una respuesta clásica de la medicina occidental o podés dar una respuesta de la medicina oriental. Lo interesante es que ambas deberían, o creo yo, es mi criterio, que sean coadyuvantes a la resolución del problema de la persona que tenés adelante. Claro. En algunos casos lo podés resolver desde la medicina china, en otros casos desde la medicina occidental, o a partir de ambas. Entonces, la idea es seguir implementando una medicina, ambas medicinas, de acuerdo a lo que se necesita, sin perder la idea del concepto de medicina preventiva, que para mí es fundamental. Y bueno, tratando de que la resolución del problema de salud del paciente que tenés delante sea la mejor. Exacto. Siempre buscamos lo mejor, buscamos la excelencia. Bueno, y en ese camino, ¿no es cierto? Bueno, están dadas las pautas y el tema es poder seguir aprendiendo. La medicina china tiene muchísimas aristas porque usa la acupuntura, la herboristería, los microsistemas, auriculoterapia, craneopuntura, terapia por colores, reflexología. El masaje chino es un capítulo aparte. El masaje chino se llama tuiná. Entonces el tuiná es algo muy especial y lo veíamos en los hospitales, por ejemplo. Después que le hacían la sesión de acupuntura o de lo que fuera. ¿Eso lo hacen en el mismo hospital? En el mismo hospital, el paciente se levanta de su camilla,
viene a un sector de uso común, que es donde está el médico, el traductor, bueno, y alguno de nosotros. El médico dice, bueno, vamos a hacer un poquito de tuiná, le hace el masaje chino, le da las indicaciones, o sea que está incorporado como parte de la terapéutica. Así también. También el uso de color, el uso de ventosas. Nosotros, las ventosas. Las antiguas ventosas, sí. Bueno, todas tienen su efecto. ¿Y lo del color cómo es? La cromoterapia es, siempre se usa como coadyuvante, porque han descubierto que mediante un láser y el uso de color puede mejorar ciertos procesos. Puede mejorar el proceso digestivo, por ejemplo, pero nunca va a ser que el color solo esté ninguna de las técnicas no, es tiene única. que ser el color, una dieta, un estilo de vida. Un estilo de vida, todo lo que hace a que ese órgano, aparato o sistema funcione de manera adecuada. En definitiva, nada es milagroso. No, seguro. Todo tiene su correlato científico. Lo que pasa es que nosotros nos tenemos que situar en la filosofía china para poder explicar cómo son los procesos. Los procesos entre la medicina oriental y la occidental lo podemos explicar por bioenergética, que viene a ser una fisiología. A través de la fisiología que voy a aprender en la facultad, bueno, podés explicar por qué se produce ese proceso y cómo es tu terapéutica para lograr el bienestar o mejorar o revertir o lo que sea ese proceso. Bien, esta parte de las técnicas que vos haces acá en Azul, o sea, a nivel, no en internación, sino en el paciente en consultorio. En ambulatorio, del ambulatorio, de la acupuntura, ¿para todo podemos usar? O sea, la idea, mucha gente tiene el temor a la aguja y realmente es imperceptible Mira, las agujas son finas, se puede usar muchos tipos de agujas, obviamente. Sí. Si yo voy a usar en un hombro congelado, por ejemplo, voy a usar una aguja larga seguramente, pero en general se usan muy finitas. Si uso de craniopuntura tienen un centímetro y medio. Lo mismo para manos, para pies, es decir, para microsistemas se usan agujas pequeñas. El tema es que haga un excelente diagnóstico, porque como cualquier medicina, esto primero hay que hacer un buen diagnóstico, evaluarlo, ver la terapéutica y después recién empezás con las sesiones, ver qué sesiones, cuántas, cómo, ver la respuesta de ese paciente. No es con una, o sea que una vez... La primera vos tenés que ver cómo responde ese organismo a la técnica, a la acupuntura. Una vez de ver esa respuesta, ya podés decir, bueno, fantástico. Respondió en un 20, en un 30, en un 40, en un 50% a tales y tales variables. Bueno, perfecto, voy a plantear mi tratamiento en tantas sesiones, ¿no? Entonces, a partir de ahí se va viendo la evolución, porque vos ponés una aguja, haces un tratamiento, siempre el tratamiento es integral, y hay que ver esa respuesta. En función de esa respuesta se plantea el tratamiento como en cualquier terapéutica de cualquier lugar del mundo, ¿no? Seguro. Y doy fe de que, bueno, he pasado es muy bueno en el tema de dolor. Exacto. En el tema de dolor, la acupuntura en general funciona muy bien. También en el tema metabólico, diabetes, hipotiroidismos, es decir, sin perjuicio de que tendrá que seguir el con su medicación habitual y correspondiente. La acupuntura optimiza el uso de la medicación. Probablemente cuando vos tenés un sistema endocrino regulado, seguramente va a necesitar menos medicación de la medicación, pero eso es... Y en el dolor creo que es una de las patologías donde nos hacemos la avidez de necesitar solucionar el problema del dolor. Creo, sí, cuanto antes. Y por ejemplo, en China hacían anestesias con agujas. Solo con agujitas, nada más. Los partos con agujas. Partos simples, no partos complicados, ¿no?
Como, o Sí. sea, utilizando la acupuntura como una manera anestésica. Como anestésico, sí. Realmente Sí. un gran avance. Sí. También en las neurocirugías, en algunos casos tenían que usar, por ejemplo, en cirugías complejas de epilepsia, en donde no necesitaban, es decir, el paciente no podía quedar dormido, porque les tenían que hacer Necesitaban ver la respuesta. pruebas inmediatas. Entonces, en ese caso usaban muchísimo. Sí. Realmente apasionante el hecho de, bueno, no solamente vivir y convivir durante un tiempo con esto que está tan alejado de lo cotidiano, realidad. de nuestra realidad y la del interior, muchísimo Sí. con más razón. Pero más que nada hay que ser muy sincero desde este punto de vista. ¿Esta patología puede responder a esta técnica? Sí, no. Si responde, perfecto. Pero también hay que ser consciente que no absolutamente no todas las patologías van para la medicina. Van para la medicina Hay que china. ser realista y yo creo que sobre todo sincero, ¿no? Tiene mucho que ver la convicción de que mucha gente dice, ay, esto es todo chantaje, o que la gente cree que no hace efecto. Hay como una idea de que Mirá, determinadas depende técnicas del no. preconcepto. Hay que estar preparado para recibir. Yo creo que depende del preconcepto que tenga cada uno. Exacto. Cuando vos estudiaste muchos años la medicina china, sabés que tiene un fundamento científico. Está demostrado. Cuando vas a un hospital y haces medicina china, también tenés el soporte de un hospital occidental. Fíjate que en el Beijing Hospital, los primeros, del segundo al sexto piso es medicina china. El resto, hasta los 20, es medicina occidental. Entonces, si vos necesitas pedir una imagen, Un análisis de laboratorio. el piso de rayos de lo que nosotros le llamamos imágenes, era increíble. Aparatos que en mi vida había visto y que no sé ni cómo funcionaban, pero escaneaban el organismo como quisieras, tomógrafos, resonadores de última generación. Si necesitabas un análisis también lo tenías, es decir, el soporte es el mismo soporte que nosotros tenemos acá. Sí, no es aislado de la medicina. No es que inventás, no, es... usás otra técnica. Y es más vieja que la occidental. 8.000 años tiene. O sea, 6 y 8.000 es más vieja que la occidental. Sí. O sea, sin desconocer ellos tampoco el avance en los antibióticos, en la medicina, no. En la parte de medicamentos, que obviamente cambió. Antes no usar la herboristería, que claro, mira, muchos de los remedios tienen que ver con las nosotros nos plantas. encantaba ir a la farmacia de alguno de estos hospitales. Porque, claro, estaba la receta en caracteres chinos. Entonces, de acuerdo al empleado, lo que miraba en la indicación, en la receta, si se iba atrás, era porque tenía, atrás del mostrador, era porque tenía que preparar una receta magistral. Ahora, si no se iba a un escaparate y sacaba un ibuprofeno, un paracetamol, lo fuera. Clásico. Así que vos fíjate que coexisten las dos medicinas. Sí. En el Tonren Hospital, por ejemplo, tiene una técnica especialísima de tinnitus, o sea, los acúfenos, el zumbido del oído, con una sola aguja, pero claro, en manos expertas. Realmente como... Y sí, ese hospital es famoso por esa técnica y venían de Mongolia, de India, de otros países a hacerse el tratamiento. Realmente el tema es apasionante y los que hemos tenido la suerte de haber estado en ese tratamiento y de haber logrado muchas mejorías en los dolores, más que nada, uno le interesa y aprende y quiere que estas técnicas se puedan hacer en Azul. Así que, Ana, muchísimas gracias por estar con nosotros y estaremos atentos a los avances, a aquello que la gente de Azul y, bueno, gracias los que son de Tandil también te quería contar que en abril estuve en la Universidad de Santa Catalina dando unas conferencias sobre este tema de medicina china. También me gustó mucho, lo disfruté mucho más allá del tema y fue muy agradable, ¿no? Es importante aprovecharla, Ana, que ha tenido esa excelente capacitación
Y bueno, Ana, nos veremos en un Bueno, próximo muchas programa. gracias. Seguimos en Nos Salud vemos Diario. la próxima. Gracias. Hoy hemos invitado nuevamente al doctor Diego Ascona y vamos a hablar de un tema que si lo podemos denominar fleboestética. ¿Y qué significa esto? Bueno, a ver, ¿cómo podemos tener, hay veces que siempre enfocamos en la parte femenina, pero también los hombres hoy en día, la parte estética de las piernas, específicamente de aquello que se llaman arañitas, las varices, etcétera, etcétera, con métodos mucho más modernos que los quirúrgicos que ustedes generalmente conocen. Diego, gracias por estar nuevamente con nosotros. Y bueno, ¿qué es esto de la fleboestética? Y a ver qué nos podés resumir de todo esto. Sí, un poco separar la flebología de lo que es la clínica, lo que es la estética. Muchas veces dado por las consultas de los pacientes. Hay pacientes que consultan, obviamente que va acompañado con la edad de cada uno de los pacientes, pero por una cuestión meramente estética, sin sintomatología de ningún tipo. Y hay pacientes que vienen con su clínica florida de problemas circulatorios venosos superficiales, a lo cual está sujeto a otro tipo de complicaciones. La fleboestética básicamente es ajeno a esos últimos pacientes que comenté y que abarca puntualmente esos pacientes que tienen patología venosa en la piel, digamos, y que no dan sintomatología y que le provocan una incapacidad en todo sentido. O sea, hay pacientes que están molestos en el hecho de relacionarse con otras personas, en lo que es una pileta, un short, una bermuda, y genera, quiera o no, uno le parece que no, pero genera una incapacidad para el paciente, ¿no? Y además que yo creo que es la época de solucionar estos temas, porque muchas veces llega el verano y es como que uno quiere solucionar estos problemas estéticos y por ahí no es la época más adecuada, sino que ahora que estamos en época que no hay tanto sol y uno no está expuesto al sol, es mejor para mejorar la estética de las piernas del tema varicoso. Sí, es la época como estamos hablando. Generalmente los pacientes en realidad es donde más cubiertos están en esta época y en realidad cuando empiezan a descubrir es donde empiezan a consultar y es al revés. Entonces tratamos de priorizar un poco la época esta, que es donde en realidad tiene menos exposición solar, más posibilidad de trabajar con un tipo de pierna distinto, o sea, la temperatura, la presión atmosférica, la diferencia de temperatura influye muchísimo en la circulación de las piernas. Y esto nos permite a nosotros trabajar mejor, así como a veces consideramos que son tiempos para cirugía también, consideramos que son tiempos para hacer todo lo que es tipo de tratamiento de tipo flebológico, ¿no? ¿Cuál es la principal consulta desde el punto de vista estético de las varices? Sí, ¿Son las arañas, son las famosas arañitas o sí, las venas? básicamente es la patología reticular, digamos, lo que son varices reticulares de la piel, con sus distintos colores en base a la ubicación que tengan en las 3 capas de la piel con su dermis, hipodermis y epidermis, diferencian los colores del tipo de aranitas y un poco en esa diferencia de colores que puede tener un mismo paciente, los 3 matices o no, nosotros abocamos una técnica a cada uno de esa patología, depende del color, ¿no? Ahora vamos a hablar un poco de la terapéutica de todo esto, pero los factores predisponentes a este tipo de alteraciones varicosas superficiales, digamos, ¿son genéticos? ¿Es por la obesidad? ¿Se debe un poco a la falta de actividad física? Sí, hay un factor genético importantísimo, o sea, la genética es una de las condiciones más importantes, el factor de incidencia más alto que tienen. La segunda es la carga hormonal, o sea, esto va aparejado a cambios hormonales con una base genética, un cambio hormonal y después lo que mencionaste recién de los factores, digamos, que provocan una mayor incidencia. El sedentarismo, una buena hidratación, no una buena comida, un sobrepeso, determinados mecanismos de posición, ahí tenemos más incidencia en determinadas patologías de lo que es ocupacional, y bueno, traumatismos desde una depilación con cera caliente, hacen que generen esto. Ahora, los 2 primeros factores que nombramos, que la genética y la carga hormonal, es lo que determina puntualmente la gran incidencia. Exactamente. Diego, bueno, ahora ¿cómo lo tratamos a esto? ¿No es cierto? Hicimos, la persona viene, que generalmente son mujeres, la mayoría, Sí. Vienen, te hacen, que quieren estar un poco más lucidos sus piernas más estéticamente. Sí. ¿Cómo las tratamos? Bueno, primero haciendo un buen diagnóstico, porque eso es lo que uno ve a lo que es el examen clínico. Pero esto también hay que mencionarlo, que esto puede venir aparejado no solamente con un problema superficial o un problema de piel, digámoslo, sino que puede venir aparejado con un problema circulatorio superficial, o sea, con una
un tronco safeno o un tronco principal de una vena que esté funcionando mal y que esto sea un reflejo de lo que está pasando. Lo primero es descartar que esto no suceda para abocarnos directamente sobre el tratamiento, Sí. digámoslo, entre comillas, estético de la piel puntualmente. Y ahí hacer las dos grandes diferencias, lo que es las aranitas más superficiales de todas, que son las más rojas, las más chiquitas, las que están en la epidermis, las más superficiales, y las otras de otro color, la diferencia en el sentido de dividir el tipo de tratamiento. El tratamiento para lo que es aranitas más chiquitas, más superficiales, es un tratamiento que pasa por lo que es el láser, y el tratamiento que va por debajo de esa capa, de lo que es verdes y azules, va a un tratamiento de tipo esclerosante, el tratamiento con espuma, es un tratamiento con otra aplicación, por un concepto básico. Nosotros estamos utilizando en fleboestética el láser de yodo. El láser de yodo es un láser que se utiliza con una pinza de mano, que en realidad lo que hace es no atraviesa la primera capa de la epidermis. Esto tiene mucha aplicación también en dermatología, y en realidad lo que hace es, funciona como un bisturí, la luz funciona como un bisturí, y lo que hace es quemar la primera capa, que es donde está la vena. La vena lo que recibe la incidencia de la luz, provoca una quemadura sobre donde tiene la aranita, y eso provoca una cicatriz. Esa cicatriz a los 20, 30 días está cayendo, y al caer la cicatriz desaparece la vena. No así con las más profundas. Las más profundas, al no llegar el láser a esas más profundas, tienen otro tipo de tratamiento, está bien. que es donde inciden las aplicaciones. Contame, Diego, el láser, ¿es algo inocuo, que necesita anestesia, es de una recuperación rápida? El láser es un procedimiento que se hace ambulatorio completamente, no necesita, a diferencia del otro tipo de tratamiento, el elastocompresión en la inmediata aplicación. Sí. Es un método inocuo, se utiliza frío, en el sentido de que la analgesia que utilizamos es frío, y contacto con el frío hacemos la aplicación. No se utilizan anestésicos de otro tipo, ni tópicos, ni locales, sí, sino simplemente se lleva una superficie fría con contacto con determinadas medidas, que generalmente es un pack de hielo, y una vez que logremos esa temperatura incidimos con el láser. O sea, yo voy a tu consultorio, en realidad se hace ahí y después me voy caminando. Totalmente, y inclusive sin elastocompresión, que muchas veces la gente conoce. Utilizamos nosotros vendas para lo que es la otro tipo de tratamiento, sí, en donde necesitamos una compresión para garantizar y efectivizar más el tratamiento que hicimos del líquido. Exacto. Lo que venís diciendo. ¿Se necesita más de una aplicación de láser? A veces se requiere más, depende un poco, debe ser de la extensión que tenga la... Sí, porque el tema son los tiempos. El láser trabaja, como mencionaba, cada 20 días o cada 30 días. ¿En qué sentido? En el sentido de que la cicatrización lleva ese tiempo. Claro. Y necesitamos verlo al paciente para que cuando cicatrice, evidentemente veamos que cayó la vena y desapareció. Entonces ese tiempo, que muchas veces coincide también a veces con las depilaciones definitivas, que se hacen en 3-4 semanas, es el tiempo que utilizamos con láser entre sesión y sesión, y se va viendo al paciente a medida que lo vayamos viendo, aunque sea una vez por mes, para ver cómo va respondiendo con respecto a eso. Sí. ¿Cuál es la ubicación más frecuente? ¿El tobillo, la zona de la rodilla? Nosotros tenemos básicamente dos ubicaciones, que son las coronas en lo que es zona crural, por afuera de la pierna, por atrás de lo que sería el hueco popliteo, y los tobillos, que son las ubicaciones en 3 grandes grupos, que es donde se ubican. Pueden estar distribuidas en otros lugares, sí, sitios, e inclusive obedecer a los problemas circulatorios superficiales que hablamos, ¿no? Bueno, si usted no espere el verano para solucionar estos problemas de estética varicosa en cierta forma, sino que consulte. ¿Por qué? Porque muchas veces, seguramente Diego me lo va a afirmar, en el verano, si uno hace este tipo de tratamiento, como necesita un poco de frío, y la misma quemadura puede producir una alteración con el mismo sol, por eso que preferentemente hay que hacerlo en esta época estival, sin duda, ¿no? Sí, por eso es preferible estos tiempos y este tiempo, básicamente, porque nos permite mayor tiempo de acción hasta la exposición que tiene el paciente, porque 2 meses en este tipo de tratamiento no es mucho. Entonces, preferible tener esos 4 o 5 meses anteriormente a esta exposición como para poder tratarlo, ¿no? Está bien. Bueno, Diego, creo que quedó todo claro. No sé si querés agregar alguna cosa. Complicaciones, porque por ahí las personas pueden llegar a pensar, bueno, ¿qué complicación puedo tener con esto? Sí, complicaciones, obviamente, que el láser es una herramienta que utilizamos nosotros y que quema. Entonces, complicaciones podemos tener en el sentido de que un láser mal utilizado, con una potencia no acorde, puede generar
quemaduras. Y como hablaba recién, cuanto más potencia, más profundidad de la lesión. Si bien ahora, hoy en día viene cada vez más seguros y Exactamente, más específicos. exactamente. Entonces, la idea es el hecho de manejar este tipo de patología y este tipo de tecnología para este tipo de incidencia nos permite trabajar en una superficie sin cicatriz, actuando directamente sobre lo que queremos y con esto controlado, ¿no? Bueno, muy bien. Un poco del resumen del doctor Diego Ascona sobre lo que es fleboestética, ¿eh? Seguimos con Salud 10. Bien, anunciamos en este programa responder una pregunta que es habitual, que se ve mucho en los medios, que esto es de las dietas a full del metabolismo acelerado. A ver, lo hemos explicado varias veces, pero quiero insistir porque vemos que hay una gran cantidad de información por parte de gente que no está capacitada para dar consejos de nutrición y de pronto confunden y empiezan a aconsejar un montón de dietas que sabemos que no son óptimas. ¿Por qué no son óptimas? Si de pronto solo pasaran porque creen adeptos y se puedan enganchar con un tipo de dieta, el hecho es los estragos que a veces están sucediendo con esta cantidad de dietas mal llamadas superdietas o de metabolismo acelerado. Nosotros tenemos que cumplir con el consumo de alimentos una cantidad de calorías otorgada por lo que se llama en principio el metabolismo basal. ¿Qué es el metabolismo basal? Es la cantidad de calorías que necesitamos en reposo a una temperatura adecuada de 36 grados, sin estrés, sin situaciones, en ayuno. Esta es la cantidad mínima de calorías que necesitamos como para vivir, o sea, esta de noche cuando uno no come, no hace actividad física, para mantener basal, es lo mínimo que necesitamos. Esto se hace un cálculo a través de calorías dadas por la edad, el sexo, la contextura. O sea, hay un montón de factores que determinan cuántas calorías vamos a consumir de manera individual. ¿Qué pasa cuando yo empiezo a consumir alimentos? Uno hace un cálculo de lo que sería el metabolismo teniendo en cuenta el metabolismo basal, la cantidad de alimentos o el tipo de alimentos que vamos consumiendo, como así también tiene en cuenta la actividad física que vamos a desarrollar. Estas dietas que se supone que aceleran el metabolismo, no hay ninguna función dada por los alimentos, por dejar de consumir alimentos, que vamos a acelerar nuestro metabolismo. ¿Qué lo puede alterar el metabolismo? Enfermedades endocrinas o enfermedades metabólicas o enfermedades de la hormona tiroides por hipotiroidismo o hipotiroidismo, puede por una situación de estrés, por fiebre, por un cuadro infeccioso, por un acto quirúrgico donde hay un estrés importante. Todo va a depender además de la magnitud de la cirugía y del tipo de cirugía, si sea digestiva, traumatológica además. Post-traumas importantes a través de accidentes donde se aumenta el metabolismo basal. También tiene que ver, por ejemplo, en procesos de quemaduras. En estos procesos, en estas situaciones, puede haber una alteración del metabolismo. Dijimos cómo se hacía el cálculo. Los hombres tienen más metabolismo, o sea, van a consumir un aporte mayor de calorías por su contextura física. Las mujeres tenemos menos. En edad adolescente el metabolismo aumenta más que en la tercera edad. Las situaciones biológicas de aumento de calorías, que sería el embarazo, la lactancia, tan importante en este proceso, donde a veces también hay errores en creer que en la lactancia es el momento de ponerse a hacer dieta, es el momento menos oportuno, porque es donde necesitamos mayor cantidad de calorías. Todos estos hacen los factores que pueden alterar, que pueden modificar nuestro metabolismo. Pero no porque dejemos de comer o porque no comamos hidratos de carbono, porque comamos un exceso de proteínas, vamos a provocar esto que la gente cree que sea el metabolismo acelerado, como muchos lo promocionan, y además estas disminuciones excesivas de peso de 4 a 5 kilos por semana. Es un gravísimo error creer que esto es realmente duradero, que esto es a expensas de la disminución de gramos de grasa, de la masa grasa de nuestro cuerpo. Muchos es por excesivo consumo o disminución de la masa magra.
O sea, logramos esa emaciación, esa disminución de peso que no podemos sostener la parte muscular. ¿Qué sucede? Estas disminuciones de peso son tan excesivas y tan bruscas que no hay una adaptación del cuerpo. El cuerpo no resiste metabólicamente a contener y a mantener un estado óptimo de salud. Y otro factor importantísimo, que es el que hace fracasar estas dietas, no se logra un hábito alimentario saludable. Si yo debo consumir una cantidad de calorías para cubrir este metabolismo basal que les decía, el de base, el mínimo, el indispensable para vivir, sin hacer nada, no puede ser que solo consuma a través del alimento solo para cubrir ese metabolismo y no cubra para el resto de las funciones, para el resto cuando estoy haciendo actividad física. O sea, es como que quiero bajar de peso sin comer. Voy a lograr disminución de peso, seguro, voy a bajar de peso. Pero ¿qué pasa cuando empiezo a comer? La gente cree, engordé. No, recuperé lo que no había comido, ni siquiera lo que había perdido. ¿Por qué? Porque los primeros kilos que va a bajar van a ser líquidos. Por no consumir líquidos o por orinar más o aquellos que toman laxantes. O sea, estoy provocando un gran desequilibrio, pero no logro una educación alimentaria. Tengamos en cuenta que los planes alimentarios donde no se logra la adherencia están destinados al fracaso. Esto de tener una buena actividad física, de tener una buena unión a la dieta, a cambiar el hábito, a intentarlo con los robos que se pueden hacer. No hay alimentos prohibidos, hay alimentos controlados en cantidad. No hay situaciones en donde los extremos o todo o nada van a regir nuestro plan alimentario. No da resultado. Si no, no estaríamos hablando, como les digo siempre, de una de las patologías que tiene mayor relevancia a nivel mundial, que es la obesidad. Entonces empecemos a concientizarnos, compremos menos alimentos, cocinemos menos alimentos, sirvamos menos cantidad, hagamos mucho más actividad física. Yo entiendo que al obeso o al que tiene un sobrepeso, si no hace actividad física es porque no le gusta o porque no tiene tiempo, pero principalmente porque no le gusta y porque le cuesta, porque si no estaría solucionado el problema. Comiendo y gastando tendríamos un peso saludable. No sé si el que quiero que me devuelva el espejo, no sé si los 90, 60, 90, quizás es el peso que puedo sostener, que puedo aceptar, que quizás no es el de tablas, es el que realmente hace que me vea, me sienta bien y lo pueda sostener en el tiempo. Recuerden estos consejos, no que solamente yo soy la indicada de darle un plan alimentario, hay mucha gente profesional indicado. No un cocinero, no un instructor de determinadas actividades físicas o gente que realmente uno ve en las redes sociales horrores de consejos de que eliminen grupos de alimentos, que dejen de comer o que se maten en los gimnasios, no logrando hacer algo que realmente sea por la salud. Gracias a Dios hay muchísima gente que trabaja bien, mucha más de la que... Pero la gente que está ávida de recibir una información para ver si sentirse mejor, el que tiene dietante, el que vive haciendo dietas diferentes, va a engancharse de aquellos que realmente lo enganchen y que sean lo mucho más fácil. Y no todas las personas reaccionan de la misma manera frente a la misma oferta de un plan alimentario. De esta manera, lo que debemos tener en cuenta siempre, la ley de la alimentación, la cantidad, la calidad, la armonía, pero principalmente la adecuación al paciente. ¿Qué puedo comprar? ¿Qué puedo comer? ¿Qué puedo hacer? Ahí modificamos esas conductas. Y eso es lo que asegura un plan saludable y sostenido en el tiempo. Seguimos en Salud 10. Bien, llegamos al final de Salud 10. Paseamos por China y volvimos a la realidad de la medicina en Argentina. Pero bueno, es bueno escuchar que médicos que están cercanos, que los podemos tener en azul, así como si viene la doctora de Tandil y atienden los dos lados, nos cuenta esta experiencia monstruosa de lo que nos cuenta que tardaba de 15 a 20 minutos para cruzar los 8 carriles de su hotel al hospital. Realmente en otro mundo. Hay respeto, en el tránsito. No, seguro. Sí, todo hay respeto. Acá para cruzar una calle tardás 20 minutos, pero... Sí, también, porque no te permite la parte de dejar, porque tienen prioridad los vehículos. Hablamos con el doctor Diego Ascona sobre la fleboestética, también que es importante para poder realizar los tratamientos en esta época.
No Y esperar al verano, cuando nos empezamos a Exactamente. descubrir y empezamos con los problemas de celulitis, no me sobrepeso. quiero llevar con el tema del tránsito de nuevo, ¿no? Porque hablaste del tránsito y no, pero vamos a dejarlo por No otro va- día. no La otra vamos vez a hicimos tocar un el programa de otra vez con el tema del tránsito, pero bueno, es infernal en nuestra ciudad lo que es el problema de la falta de respeto, tanto del peatón como del conductor, de vehículos y de motocicletas. Sin duda Tenemos alguna, que ¿no? pasar los accidentes de todos los días. Todos los En vez de días, la sí. noticia en el avance en salud, Lamentable. estamos lamentablemente en ese tema. Y bueno, yo estoy como con el tema de lo mismo del tránsito con la gente Con las de dietas. intrusismo. La cantidad de gente que está intrusa en el tema de Y es como la automedicación, ¿no? Exactamente igual. Bueno, nos vamos en 7 días, En Marcela. 7 días nos vemos. Gracias por estar con nosotros.